siempre y luego dice que llega muy puntual y no sé qué tantas cosas, pero bueno, que lo mandan a la leche. No, si ahorita vamos a platicar con Maggie porque está diciendo aquí muchas cosas. David Eduardo Rivera, ¿cómo estás? Saludos a Maggie, saludos a tu familia. ¿Cómo está, por cierto, toda tu familia? Todos muy bien, gracias. Muy bien, Francisco, gracias. Por fortuna, pues todo el mundo cuidándose, por supuesto, Sí, ¿no? Haciendo el esfuerzo, aún dentro de esa eh, desesperación a la que tú aludías, ¿no? sí, estamos ya cansados, desesperados, enojados, irritados. Están creciendo otro tipo de problemas como los económicos, las enfermedades psicológicas, los enojos, la violencia dentro del hogar, etcétera, etcétera. Pero cuando decimos necesitamos una sociedad disciplinada, es porque ya estamos cansados de todo esto, pero necesitamos protegernos más, no desprotegernos. Y lo que estamos haciendo como sociedad es desprotegernos. Estamos asistiendo a las fiestas familiares, sociales, a los bares, a los eventos, entre comillas, masivas que se están presentando, ¿verdad? Entonces, ese relajamiento está complicando la situación. Sí, sí, coincido contigo. Yo lo veo así, es como una carrera de resistencia, donde ha habido un gran esfuerzo, pero esa carrera se gana al final, Sí. con disciplina, con la fuerza, con el espíritu que uno reserva para eso, con la fortaleza, digámoslo así, y pues es el momento más importante donde no se puede bajar la guardia, Y qué difícil de veras, ahora que estuve revisando experiencias y temas, qué difícil es la disciplina social. ¿no? Qué difícil es. Nuestro país, nuestra cultura, no nos permite tener una disciplina social como la tiene algún país europeo. Bueno, sí, aunque Pero diría que en cierta forma relativo, porque pues también otras culturas tendrán sí, sus... sí tienen su... Pero por ejemplo, fíjate, hay países como Suecia que tiene muy bajo índice de de contagios contagio. por esa disciplina social. Sí, sí, son... Pero hay un gobierno que les arrima el alimento, que les está dando su dinerito, o sea, es un gobierno que organizó. Nosotros tenemos en América Latina gobiernos que desorganizan. Sí, O sea, y eso también tiene que ver mucho con la disciplina social. sí, claro. Somos países, bueno, el nuestro, muy complejo, ¿no? Con una dinámica social tan diversa que cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero además, tratar de ordenarlo, de darle cierto control, pues es una tarea titánica que escapa a las autoridades, ¿verdad? Y que no está mal, simplemente son formas de vida diferentes, pero ahorita necesitamos cambiarlas. Sí, 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 necesitamos ahorita estar más que nunca conscientes que nuestra contribución, que puede ser muy sencilla, muy, digamos, simple en el sentido de cumplir estas tres normas básicas, Sí. puede ser determinante, ¿verdad? Puede ayudar al final de cuentas. Y que bueno, estamos tratando de entender nosotros y de hacerle entender a todo el mundo que con lo que se juega es la vida. Sí, Es la Na- vida y la muerte, punto. No hay más. nada, nada menos, ¿no? Usted puede tener COVID o yo puedo tener COVID y a lo mejor nos trata muy bien. A lo mejor tenemos síntomas leves, pero a lo mejor no. A lo mejor nos entuban. A lo mejor quedamos en la plancha de un hospital. Sí, sí, ¿no? Cualquier cosa puede suceder y la mejor forma es evitarlo, ¿no? David, adelante. Gracias. Pues sí, hablemos de esto, Francisco. Yo también tengo muchas preguntas, también siento mucha indignación, mucha preocupación por lo que ha pasado, lo que pasó en Fresnillo, las protestas aquí, las protestas allá, el descontento. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque uno se pregunta por qué existen individuos capaces de hacer cosas malas o por qué existen estas condiciones que no nos permiten a una gran mayoría en este momento, a pesar de la contingencia sanitaria, tener una cierta tranquilidad, ¿verdad? La buscamos, sí, desesperadamente. Creo, Francisco, que hemos llegado a un punto en el que simplemente la racionalidad ha agotado su capacidad de respuesta. Y bueno, ese proyecto de la ilustración al que todo mundo acudimos y celebramos y leemos y festejamos, quizá no cumplió su promesa de generar una humanidad íntegra y más bien en este momento lo que estamos viendo es que ha generado una humanidad depredadora, despótica, abanderada de un proyecto de ser humano
aniquilador, frío, calculador, indiferente, diríamos en este contexto. Y esa modernidad con sus hijos, o digámoslo así, su hijo tecnológico y su hijo económico, nos ha llevado a donde estamos. Yo diría que estamos en el momento de la desesperación. Cabe, sin embargo, pensar un camino de salvación, por decirlo así, un camino que no vamos a encontrar en la repetición diaria de estos mismos discursos y de estas mismas prácticas, sino un camino, voy a decirlo así, ojalá se entienda, quizá poético, es decir, entendido como un camino creador de nuevas imágenes y de nuevas palabras. Por eso quienes están al frente de muchas cosas no lo van a hacer porque nos están entregando las mismas imágenes y las mismas palabras. Tendrán que venir otros, porque así es el ser humano. Y ahí es donde seguramente podremos reencontrarnos, digamos, con los escombros que toda esta razón tan fracturada nos está mostrando. Ese camino quizás sea la única vía a la cual podamos rescatarnos de lo que en este momento nos envuelve, nos constriñe, nos ahoga. Y me refiero a una actitud más honesta, a un pensamiento más honesto, pero también creativo, no deudor de los lastres al que el pensamiento nos ha sometido durante mucho tiempo, desde que santificaron los métodos, o el método, digamos, único de pensamiento. Debemos pensar de manera más prolífica, desatada, es decir, quitarle los nudos para pensar más libremente y sumar muchas voces, una polifonía de voces, por usar esta expresión. Y todos, no solo quienes nos dediquemos a pensar de alguna manera estos temas o a colaborar en una institución que tenga que ver con la formación de los jóvenes, no, sino todas las personas debemos sumarnos, porque todas nos sentimos heridas, digamos, por este sufrimiento creciente al que nos han condenado estas circunstancias. Y bueno, todos recordemos que hemos alcanzado un modelo de existencia que comenzó su camino hace mucho tiempo en Europa, allá por el siglo XVI, en un escenario lleno de conflictos bélicos, de disputas de poder, de sometimiento, de subordinación, de colonialismo, de imperialismo, de genocidios. Todo eso sigue, lamentablemente, en sus distintas expresiones y actualizado a sus propios momentos. Ese modelo que los pensadores le llamaron modernidad y que hoy los políticos lo dicen sin ningún escrúpulo, sin saber exactamente de qué están hablando, y que desde entonces ha tenido por pilares fundamentales los mismos, un sistema político basado en principios democráticos, dicen, de la ciudadanía representativa, que ha fracasado, ¿no? Avalado por una institución que le llamamos el Estado, que está fracasando, por supuesto, que ha colapsado, también por un sistema económico capitalista, para decirlo con sus palabras, fundamentado en el libre comercio, en el consumo, en la búsqueda individual de beneficio, y que está haciendo crisis en este momento, y por supuesto un sistema de conocimientos también anclado en esos principios racionalistas, digamos, de la ciencia, que nos da respuestas para unas cosas y nos quita respuestas para otras. Además, recordemos que sobre esos pilares se edificaron dos instituciones que en este momento están seguramente colapsando y que pudieran ayudarnos a explicar la conducta de mucha gente. Por un lado, la familia nuclear, como siempre se nos dijo, la base de la sociedad, a lo mejor en aquel tiempo de corte burgués, como se le decía, pero no ha dejado, al menos eso es en teoría, de ser el seno primario de la socialización de las personas. Eso está en jaque, porque las familias se han fragmentado. Y el otro escenario, el de la escuela, ese aparato, digamos, institucionalizado, que se creó para transmitir los principios rectores de todo este modelo, que también, como vemos, está hecho pedazos. Y bueno, dicen los economistas más críticos, uno puede revisarlo ahora, que sobre la base de esos pilares y de todas esas instituciones, la gente logró, o los países lograron alcanzar, por allá en el siglo XX, para los años 60 del siglo pasado, una especie, digamos, de relativa estabilidad, ¿no? Porque las políticas fomentaron organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales, en donde había cierta garantía de acceder a un trabajo, de tener un salario, es decir, se apostaba por una vida que merecía la pena ser vivida, y no había lo que hoy hay, no había desesperación. Lamentablemente, desde entonces también se estaba alimentando lo que algunos economistas llaman
esa burbuja, la del sueño del progreso indefinido de la humanidad, que lo era en realidad de una minoría, y esa burbuja también ya explotó y la gente ya no puede estar ahí. Y como dijo Goya, se creó desde entonces por la razón un monstruo desde el siglo XVI, y ese monstruo que hoy tiene nombre, mucha gente le llama capitalismo cultural, global, neoliberal, especulativo, y muchos adjetivos con los cuales podrán o no estar de acuerdo, pero lo hemos creado todos y todas, pues todos hemos sido conniventes con su dinámica y nadie, ninguna autoridad, ningún personaje, digamos, relevante en la política, en la economía, en las artes, etcétera, no veo yo ninguno así con tal fuerza, ninguno ha dicho basta a tiempo. Todos hemos participado de eso que se nos ofreció en lo material y lo que se nos prometía en lo espiritual, digamos, pero no ha sucedido así. Y bueno, esos pilares de los que hablo, la economía o la racionalidad instrumental de corte más científico, destruyó a los otros dos, es decir, pasó por encima del Estado y de la familia, y la ideología que ha dado, digamos, nacimiento y crecimiento a este monstruo, pues lo que ha provocado es esto que cuestionamos todos los días, un individualismo voraz. El individuo es la principal deidad de sí mismo, ¿no? Las personas solo hacen lo que calculan fríamente, egoístamente, para optimizar cualquier apuesta estratégica de competencia con los demás. Y así lo estamos viendo en el plano político, lo estamos viendo en el plano, digamos, económico, y frente a esta pandemia, incluso pudiéramos pensar que también en el plano de la salud suceden muchas prácticas de esta naturaleza. Así, pues, ha suprimido un compromiso fundamental, se ha suprimido, que es el de la familia, ha quedado reducida a un mero residuo testimonial. Me refiero sobre todo, por supuesto, no debo generalizar, sino tratando de encontrar respuestas en dónde está ese comportamiento tan desleal de mucha gente, o dónde está ese otro comportamiento que violenta y que lo estamos viendo, ¿no? Ese es el panorama de la desesperación al que yo me refiero. Es el que explica por qué las personas, los individuos, roban, violan o matan sin razón, sin motivo alguno. Es el que explica, desde mi punto de vista, por qué aún en medio de esta gran tragedia de salud, como la que estamos enfrentando, los políticos solo se concentran, insisto, en sus intereses egoístas y manipuladores. Ese modelo ya se agotó. Lo que tenemos ahora es una desesperación, y ante ella, como única respuesta, necesitamos pensar y actuar de manera, digamos, diferente. ¿Cómo? Pues hay más preguntas que respuestas, pero al menos el elemento de la honestidad al que tú aludes y que la gente deja de lado, al no usar la mascarilla, al seguir saliendo a reuniones, a intentar decirle al mundo que no pasa nada, esa es la gente que debe de cambiar. Somos cómplices. En buena medida, sí. Pero ya no aguanta, la situación ya no aguanta más. No, bueno, pues ahí están los resultados. Ya no aguantamos más. No. Por fortuna se ve como una lucecita, ¿verdad?, en el túnel con el tema de la vacuna. Y ojalá se cumplan estos pronósticos que un día nos dicen sí y al rato nos dicen no, tal vez el de la vacunación inmediata, digamos, en diciembre, ¿verdad? ¿A qué vacuna tendremos acceso? Pues a una de muchas, ¿verdad? Porque vemos venir al país al menos 5 vacunas distintas de nacionalidades y fabricaciones diversas, pero confiamos en lo que se nos ha dicho, en la efectividad, y creo que eso es lo que necesita el mundo. Pero lo voy a decir metafóricamente, y con esto concluyo, Francisco, no solamente la vacunación, digamos, en términos físicos, de salud, ¿sí?, sino también la vacunación espiritual, en el sentido de hacer un alto en el camino y decir, bueno, pues es que si no contribuyo o hago mínimamente esto, no voy a salir adelante. Y luego hablaremos ya también de la organización social. Imagínate la organización que se necesita para para poner las vacunas. Olvídate, ¿sí?, en el país. Piensa en Zacatecas. Pues lo estamos viendo con lo de la influenza, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? Imagínate, todo el mundo va a querer vacunarse, obviamente. Tiene que haber, pues, algún camino a seguir, un mecanismo. Porque el de la influenza es un verdadero fracaso. Ha sido muy complicado, sí, todos lo hemos estado viviendo estos días. Pero bueno, mis palabras lo que muestran, Francisco, tal vez es un poco de desesperación ante el escenario que estamos viviendo y muchas dudas, muchas incertezas
pocas respuestas a lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué nos toca? Pues seguir haciendo lo mismo, decía, esa carrera de resistencia, donde van a llegar los que tengan esa capacidad final de enfrentarla. David, muchas gracias. Gracias, Francisco. Nosotros nos despedimos hoy con un pequeño homenaje a Flor Silvestre, a doña Guillermina Jiménez Chaboya. Flor Silvestre, 1930-2020.